Pues ahora continuamos en unos minutos, ya estamos a tiempo para continuar con Marco Gaviño, que pues él fue fundador, es el fundador de VRFest MX. Actualmente reside en la ciudad de Oaxaca, fundador de Sensei y también socio y director de Move Experimento, también parte de Move Lab. Muchísimas gracias, Marco, por estar aquí. Y pues actualmente él se dedica a la herbolaria y a la medicina natural. Utiliza todo su conocimiento pues para ayudar a la gente y hoy en día pues queremos cerrar con él el día de hoy las conferencias porque es una persona súper importante para nosotros. Y pues muchísimas gracias, Marco, por estar aquí. ¿Cómo Hola, estás? Gaby, buenas noches. Bien, Pues ¿y tú? muy bien, gracias. Gracias por la presentación, gracias por la invitación al festival, a esta charla y qué gusto he estado siguiendo las charlas a lo largo del día y es un gusto poder sumarme eh, a compartir con ustedes. Bueno, pues para empezar, me gustaría primero que nada quienes nos estén escuchando o quien nos fuera a ir agregando a la sintonización en el transcurso de estos minutos que vamos a estar compartiendo, que en cualquier momento, si gustan hacer alguna pregunta, si nos están sintonizando por Facebook, eh, ahí estoy yo revisando los comentarios, por si gustan hacer algún comentario o alguna pregunta. Entonces, como bien mencionaba Gaby, soy fundador, cofundador del Festival del Beer Fest y sin embargo, mi vida dio un giro 360 eh, y ahora me enfoco en temas de polaria, de medicina natural y me enfoco en cómo a través de las narrativas interiores, psicológicas, emocionales, podemos hacer un trabajo de sanación. Es decir, una narrativa, cómo transformar la narrativa interior de las personas para encaminarlas hacia su sanación. Entonces, debo mi cambio de estilo de vida justamente también en gran parte a las enseñanzas que tuve de, de colaborar y desarrollar proyectos de realidad virtual y de inmersión. Entonces, les quiero, sin aburrir, ¿no? Me gustaría compartir un poquito de qué fue exactamente lo que pasó para que yo transitara hacia estas áreas de la medicina natural. Y la intención de esta charla es compartirles un poquito, hacer una metáfora de todos estos avances tecnológicos y compararlo y transponerlo con cuerpo humano, con la tecnología de la vida, como le llamé, ¿no? Aunque podría parecer un oxímoron, la tecnología de la vida, me gustaría, lo uso de metáfora. Es decir, la vida tiene ciertos elementos que podemos comparar con los avances tecnológicos y nos ayudan a reflexionar sobre estos distintos, por un lado, avances del hombre y por otro lado, creaciones de la madre naturaleza. Entonces, pues a veces me pregunta la gente, ¿no? ¿Por qué te fuiste al otro lado de la moneda? ¿Por qué terminaste en estas cosas de realidad, de brinco de la realidad virtual a la medicina natural? ¿Y qué fue lo que te motivó? Y yo les digo a la gente, bueno, yo me clavé tanto en el tema tecnológico, en el tema empresarial, eh, de programación, de gestionar proyectos, que llegó un punto de mi vida en donde más bien como que me salí por el otro lado del círculo, ¿no? Entonces me sigo dedicando a lo mismo, estudio las narrativas, estudio la tecnología, pero ahora en lugar de estudiar la tecnología de las computadoras, me enfoco en los procesos naturales, en los procesos biológicos, en los procesos eh, celulares de los órganos,
y los procesos emocionales. Entonces, pues yo estaba muy clavado en todos estos temas de realidad virtual, de la conciencia, de cómo la percepción, cuando estamos estudiando la realidad virtual tenemos que entender cómo funciona la percepción de los individuos. Cuando estamos estudiando narrativa también tenemos que estudiar cómo se estructura esa percepción en el mundo interior, y eso nos va a llevar a poder tener, digamos, una historia que sea exitosa, que la gente disfrute. Pero llega un momento en donde uno empieza a cuestionar el aspecto ético y el aspecto moral de estos desarrollos, de estos, digamos, proyectos artísticos, de entretenimiento, y empieza la reflexión, ¿no? ¿Cuál es el propósito o cuál es el objetivo o qué están haciendo en el interior de las personas que consumen estos contenidos y de qué manera los están cambiando, los están tocando o los están, digamos, guiando a unas ideas que podrían ser consideradas hasta como manipulación? Entonces, si bien hay una línea y un discurso, un diálogo más, un debate del tema ético en la realidad virtual, el tema moral. Entonces, total, yo llegué a esas orillas de estas situaciones en el tema tecnológico y fue que brinqué, ¿no? Hacia el otro lado y empezó a ser una situación de, de reflexión sobre cómo podemos enfocarlo al servicio de la gente. Entonces, bueno, venos aquí ahora haciendo este trabajo, usando todas las herramientas que he aprendido a lo largo de mi camino de tecnología, de estudio de la conciencia, del estudio estructurado de los procesos lógicos, y al mismo tiempo haciendo rituales de medicina natural, rituales de sanación, que llevan a la práctica, pero a diferencia, digamos, de una activación publicitaria, un ritual es una activación en la narrativa interior de los individuos que están viviendo colectivamente a lo mejor este ritual de sanación. Entonces, ¿a qué me dedico ahora y qué hago ahora? Ahora me dedico a estudiar la relación entre las personas y su ambiente, la relación entre las personas y las plantas y los alimentos, la relación entre las personas y su mundo interior, y cómo a través de ajustar o reprogramar esas relaciones podemos traer o regresar a un estado de equilibrio y de bienestar a las personas. Entonces voy a revisar rápidamente si no ha habido algún comentario o pregunta, y si no me continúo. A veces me preguntan, ¿no? ¿Por qué te fuiste al otro lado del...? No. Bueno, entonces, como les estaba yo diciendo, empecé a trabajar en el tema de la medicina natural. Ahora, aquí en donde yo radico, recibo personas que están, algunas que necesitan el trabajo fisionómico de alguna medicina física, y algunas personas que están en busca de sanación, que están en necesidad de modificar algún aspecto de su mundo interior. Y ambos caminos de sanación son necesarios para que la persona pueda transformar su contexto. Entonces, quiero ponerles el ejemplo de cómo ahora estamos en el mundo tecnológico, estamos viviendo el famoso Internet of Things, ¿no? El Internet de las cosas. Y nos emociona y hablamos de progreso y hablamos de las posibilidades de tener todas las cosas, la televisión, el refrigerador, nuestro celular, el timbre, ¿no? de la puerta, con su cámara. Todas estas situaciones interrelacionadas conectadas al Internet. Entonces sentimos que de repente vamos a estar en una relación más directa con todo lo que nos rodea. Pero por un lado eso nada más es a un nivel tecnológico, a un nivel que funciona a nivel máquina, a nivel software, y que es un intento de imitar los procesos naturales que de por sí ya hacemos con seres vivos. Lo que quiero compartir aquí es, usando la metáfora del Internet de las cosas, quiero compartirles cuál sería el Internet de la vida. Y entonces empezamos a entrar
en temas bien interesantes de cómo es que podemos empezar a abrir esa conexión o ampliar ese ancho de banda que nos conecta con toda la vida que nos rodea. Entonces, cuando hablamos de un dispositivo que tiene Internet of Things, estamos hablando de un dispositivo que tiene un transmisor, que tiene un receptor, que tiene una fuente de poder y que tiene un elemento de procesamiento informático que recibe, que posiblemente está pensando cosas o está conectado a un data stream, un flujo de información, y lo almacena, lo procesa y lo comparte. Los seres vivos, a nivel celular, están haciendo exactamente lo mismo. Todos nosotros, seamos conscientes de eso o no, estamos transformando la información que recibimos en percepción, estamos generando un proceso, una interpretación de esa percepción, que mucha información descarta, ¿no? Dependiendo de a qué le prestemos atención. Y al mismo tiempo, y esto es donde empieza a poner interesante, estamos haciendo un streaming o un broadcast. Nuestro organismo como tal está emanando información. Así como está recibiendo, interpretando información, está emanando información. Y no nada más es a nivel de la información de lo que estoy hablando, de lo que estoy escuchando, de lo que estoy hablando. Esto está pasando en las distintas dimensiones en las cuales la vida puede interactuar. Entonces está la interacción de el audio, por ejemplo, el sonido. Entonces el sonido lo escucho por mis oídos y luego lo puedo ganar y lo puedo transformar de acuerdo a este procesamiento interno en voz y regreso, ¿no? Y entonces estamos teniendo una interacción ir y venir. Cuando esto está pasando en la biología, a otros niveles, puede pasar, por ejemplo, con la luz, con los ojos. Entonces, podemos recibir la luz, pero podemos decir, bueno, pero no emanas luz. Ahora bien, esto en realidad no es así. Nosotros sí emanamos un campo lumínico, nada más que no es visible al ojo humano. En los distintos rangos energéticos de la energía no visible, el cuerpo humano recibe la luz en distintas dimensiones otra vez. El ojo solo puede percibir la luz visible, pero nuestras células emanan una energía de regreso que está haciendo que tiene esta caja negra interna que hace el procesamiento, que hace el almacenamiento de información y el regreso de esa señal. Entonces nosotros en todo momento estamos recibiendo, emanando información. Y los otros organismos vivos, conscientes, están recibiendo información y emanando de regreso otra información. En todas las dimensiones que nosotros queramos y podamos revisar, en los cuales interactúa la vida. Entonces, ya hablamos del sonido, ya hablamos de la luz visible y de la luz que no está en el campo, en el rango visible. También esto incluye las ondas electromagnéticas, los campos electromagnéticos, que hay toda una discusión alrededor de esto también, ¿no? Y vamos a detenernos un poquito en el tema de campos electromagnéticos. La mayoría de la tecnología funciona en un rango específico, hablando del wifi o del radio, de las ondas de radio, funcionan en rangos específicos energéticos. Y la biología también funciona en rangos energéticos específicos. Ahora, esos rangos están encimados. Eso quiere decir que nosotros podríamos pensar que al no poder ver, al no poder percibir, entre comillas, un campo electromagnético de un router de Wi-Fi, por ejemplo, pues entonces no está interactuando con nuestras células. Sin embargo, ha habido estudios que han demostrado que estar muy cerca, por ejemplo, de una antena de Wi-Fi altera la actividad metabólica celular y altera la capacidad que tiene esa célula de interactuar con su ambiente, de emanar energía de servicio para ese organismo y empieza a tener, digamos, ciertas fallas, ciertas problemáticas. Entonces, dependiendo de la distancia a la que estemos a estas otras ondas o
dependiendo de cuánta intensidad o de la señal, la señal que se está emitiendo de nuestros aparatos, con cuánta intensidad va a ser, digamos, el ruido que va a meter a nivel celular en nuestro cuerpo. Entonces, ya estamos viendo cómo aquí el cuerpo está conectado inalámbricamente con todo lo que nos rodea, y entonces estamos caminando hacia cada vez más y más los nuevos avances y descubrimientos de la biología y de la medicina, que el cuerpo humano, y para esto todos los seres vivos conscientes, están conectados con toda la vida que nos rodea. Y se pone más interesante toda esta aventura, ¿no?, de conexión. Porque, y aquí introduzco el tema de herbolaria. Cuando nosotros pensamos en herbolaria, viniendo digamos, de cualquier otro contexto de vida, filosófico, personal, pensamos en la herbolaria sustituyendo a la medicina alópata, ¿no? Síntoma, medicamento, solución. Y entonces hay cierta visión de herbolaria que es igual: síntoma, planta, solución. Sin embargo, no todas las corrientes de medicina, de salud, de herbolaria, son así, están basados en la alopatía. Hay una corriente de herbolaria y una corriente filosófica de cómo entender estos procesos de sanación, tanto fisionómicos como de conciencia, por no llamarlos psicológicos, que es distinto al tratar síntomas. En una visión, digamos, holística de relación con las plantas, no miramos una planta desde la técnica, desde la tecnificación o desde la tecnología, de decir, esta planta tiene estos compuestos y estos compuestos tienen este efecto y este efecto, entonces se trata para estos síntomas. Y se vuelve prácticamente un medicamento la planta. En ese momento estamos deshaciendo, ¿no?, desmembrando la planta para poderla estudiar molécula por molécula, compuesto por compuesto, y tratar de llevarlo a la misma interacción que tenemos con los medicamentos, por ejemplo. Sin embargo, se nos olvida que una planta es un organismo consciente que está en tiempo real, está siendo actualizado por el medio ambiente o por su situación particular. Entonces, si una planta se estudió en alguna región, en algún tiempo, en alguna temporalidad, que tenía ciertos efectos digamos, en combatir infección, en trabajar en temas de inflamación, y luego esa misma planta se estudia de otra localidad, en otra temporalidad, pues esa planta es distinta, aunque sea la misma especie, los compuestos, relación entre los compuestos, la conciencia de la planta misma, tienen una cualidad diferente. Entonces, cuantitativamente podría ser muy parecido, incluso igual, ciertas cosas, pero cualitativamente estamos hablando de algo completamente diferente. Entonces, en la herbolaria más holística, no miramos las cosas así. Entonces, ¿cómo empezamos a hacer relación? ¿Cómo empezamos a conectarnos al Internet de las plantas? ¿O cómo abrimos nuestro módem o nuestro Ethernet inalámbrico, nuestro Wi-Fi hacia los otros seres, para empezar a tener esta interacción que sentimos que tiene que estar, digamos, en unas dimensiones más tangibles, ¿no? Como saber qué contiene qué sustancia tiene esta planta. Y entonces hay una práctica que me gustaría compartirles, que me gustaría que eventualmente, si alguien la quiere hacer, pues es bienvenido a hacerlo. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Lo primero que uno tiene que pensar es centrarse un poquito en un estado de relación y enfocarse en alguna necesidad que tengamos nosotros. Hay una dolencia, hay un síntoma, hay algún conflicto en el psicológico, en el mundo interior, cualquiera que sea la situación que se esté presentando.
lo vamos a poner en nuestra intención, en nuestro centro de conciencia. Y con esa intención, con esa claridad, nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos alterando la información que estamos emanando hacia la vida que nos rodea. Y en ese momento, seamos conscientes o no, estamos ya generando una interacción informática de conciencia a conciencia con todo lo que nos está rodeando. Entonces, el primer paso es enfocar nuestra necesidad, nuestro síntoma, la problemática en nuestra conciencia y centrarse en eso. Y luego ir a caminar al jardín. Y una vez que estemos caminando al jardín, prestar atención a la primera planta que nos llame la vista, o que despierte nuestra atención porque nos gusta, porque huele bien, porque vino un recuerdo, por lo que sea, ¿no? Caminar un poquito en este estado de ir emanando esta información, esta necesidad, y caminar y buscar las plantas que rodean. Entonces, una vez que encontramos una planta que nos llama la atención, la podemos conocer o la podemos desconocer, pues una hierba desconocida. El ejercicio es sentarse con esa planta, permitir que pase unos minutos para que exista la interacción y el cambio de información, y después de que se note que haya un cambio del estado anterior al estado posterior a haberse sentado en la planta, anotar, hacer un escaneo otra vez de cómo me siento en relación a esa problemática. En ese momento podemos comparar cuál fue el delta, ¿no? Como le llamamos en las fórmulas matemáticas. Entonces veníamos con un estado de conciencia, un estado fisionómico y una proyección informática de una necesidad. Nos sentamos con una planta y algo cambia. Y entonces, en el momento en que eso cambia, comparamos, y a la hora de comparar, sabemos qué información o cuál fue el mensaje que tuvimos en relación con ese otro individuo o con ese otro ente o unidad de conciencia. Entonces, desde esta perspectiva, pues todos los seres vivos están conscientes. Entonces, algunas personas podrán argumentar, bueno, pero es que ¿cómo te vas a poder comunicar con otro ser que no tiene lenguaje, que no tiene señas, que no tiene movilidad? Si su conciencia existe, ha de ser una conciencia que no se puede relacionar con la tuya, etcétera, 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 etcétera. Y al mismo tiempo esa gente sale a sus jardines a regar sus plantas y se pone a cantarle a sus plantas y se pone a darles, ¿no? Entonces, todos hacemos este intercambio informático de conciencia a conciencia, o como le llamamos en esta filosofía de corazón a corazón, corazón metafísico, no el corazón físico, porque las plantas no tienen el corazón físico. Y tenemos un intercambio, y ese intercambio genera una relación, y esa relación es la que nos va a ayudar a sanar algo que necesitemos sanar, nos va a ayudar a trabajar una necesidad que nosotros tengamos. Entonces, ese es el trabajo que yo hago en relación a conocer plantas, y cuando estoy trabajando con las personas en el aspecto del mundo interior o de las realidades virtuales, y por qué estamos hablando de este tema de la herbolaria, de la medicina natural, en situaciones de realidad virtual, pues es que la realidad virtual con la que nosotros caminamos en el mundo día a día va cambiando todo el tiempo. Entonces, nosotros pensamos que la única manera de acceder a una nueva realidad, podríamos pensar, porque no necesariamente es así, que la única manera de acceder a una nueva realidad es a través de la tecnología. Sin embargo, tradicionalmente han existido muchas maneras de entrar a nuevas realidades, ¿no? A estados alterados de conciencia, como le llaman algunos. Entonces, poner ejemplos muy burdos, tomarse unas copas, es entrar en un estado alterado de conciencia. Y depende de cuántas copas te tomes, el nivel de alteración que tener tu conciencia. Y literalmente vas a estar entrando en otra realidad o en otra interpretación de tu realidad. Entonces, en ese momento estás, entre comillas, en una nueva realidad virtual. Desde mi punto de vista,
toda interpretación de la realidad es una realidad virtual personal del individuo, subjetiva, perdón. Entonces, no existe la realidad fuera de la percepción subjetiva. Entonces, todas las realidades son virtuales. Eso es lo que esa es la visión que yo tengo en relación a cómo percibimos la realidad. Entonces, hay un común informático de conciencias, y esas conciencias están intercambiando mensajes, información, y cada individuo se hace su viaje, ¿no? Se hace su idea de la situación que está pasando. Y dentro de los individuos existe la unidad de conciencia que representa yo, o el ego. Sin embargo, cuando las personas van avanzando a lo largo de sus vidas y experimentan situaciones traumáticas o difíciles y no pueden procesar esa información, hagan de cuenta que de repente viven algo desbordante y tenemos hasta los 5 años, o vieron algo desbordante a los 4 o 3 años. Y esa conciencia de 3 años es tan desbordante la situación que se aísla, se genera, digamos, un compartimento o una fragmentación del disco duro, en este caso de la conciencia del individuo, y se aleja de la unidad principal de conciencia. Entonces, lo que termina pasando para proteger, esto es una reacción natural de la psique, que lo que termina pasando es que para protegernos de esa situación que ha sido desbordante, lo encapsulamos en una cápsula informática y dejamos de tener acceso tanto a la emoción desbordante como a la posibilidad o a la capacidad de resignificar ese evento traumático. Entonces, cuando estamos trabajando en arreglar el software de las personas o trabajar a nivel de sanar su conciencia o sus heridas del pasado, tenemos que poder accesar a esa unidad de conciencia que ha estado separada, que está independiente. Entonces, ¿cuál es el trabajo que a mí me han enseñado, que me ha enseñado mi maestro, que yo hago con las personas? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar si hay un conflicto en la psique. Y muchas veces pues, la persona lo sabe, pero muchas veces también lo ignora. Una vez que se identifica el conflicto en la psique, tenemos que somatizar el trauma. Es decir, se presenta una persona y incluso a lo mejor, bueno, no iba a decir que si alguien quería, podíamos subirlo al escenario a hacerlo en vivo, que podría estar interesante, pero si no se los platico así. Entonces lo que termina pasando es que se presenta la persona y dice, yo tengo esta situación, tengo este síntoma, o tengo esta situación, tengo este conflicto interno. Y lo primero que hay que hacer es bajar ese conflicto, si está en la mente, al cuerpo. Y si está en una emoción, digamos, generalizada, como me siento triste, igual hay que bajar esa sensación al cuerpo. ¿Triste cómo? ¿Triste en dónde? ¿En dónde te sientes? ¿Cómo se siente tu estómago, por ejemplo? ¿Cómo se siente tu pecho? ¿Cómo se siente tu corazón? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces bajamos lo que dice la persona, la historia, al cuerpo. Y en ese momento estamos accesando al campo de información del cuerpo, lo que conocen en algunas tradiciones como el cuerpo emocional, o el cuerpo del dolor, o el cuerpo energético. Entonces estamos tocando y estamos ampliando la conexión que tenemos con esa unidad de conciencia que había estado aislada. Y una vez que se baja el cuerpo, hay que regresar al momento en que se fragmentó esa unidad de conciencia. Entonces, la segunda invitación es a preguntar cuándo fue la primera vez que se sintieron así o qué tenía ese yo interior que se siente así, ¿no? Y a la gente le cuesta trabajo ir para atrás, pero con un trabajo mutuo en la situación en vivo se hace, llega al origen, a la causa original de ese encapsulamiento de conciencia. Y el problema es que ese encapsulamiento de conciencia, si no se trabaja, esa herida, ese trauma, continúa impactando a lo largo de nuestra vida adulta. Y de repente, a pesar de que está aislado y está encapsulado, de repente esa unidad de conciencia toma control. Entonces, cada vez que pensamos que se está viviendo algo similar
a lo que se vivió originalmente, con nuevas relaciones, con una nueva situación, con otra edad, entra esta unidad, esta conciencia de 3 años, de 4 años, de 6 años, toma control y empieza a actuar otra vez con la intención de sanar, de transformar esa situación. Pero si no lo traemos a la conciencia, operamos desde esa unidad aislada que no tiene nuevos recursos, las herramientas de completar, terminar, transformar. Entonces, una vez que ubicamos el origen, invitamos a la persona a que mire la necesidad y le ponga play a esa historia. Se dan de cuenta que es como en el simulador de realidad virtual que están viendo el playback de algo que pasó en el pasado. Eso está pasando en el mundo interior de las personas. Y una vez que ven la fotografía, le invitamos a que se le dé play y que luego manden su avatar del presente a esa situación del pasado y empiecen a actuarla otra vez desde la posibilidad de cambiar la historia. Y esto es aquí lo más bonito, lo más interesante de esta situación. Para sanar nuestras heridas del pasado, para sanar nuestras realidades virtuales, no necesitamos buscar experiencias novedosas allá afuera. Digo, está padre, está bien divertido y bien interesante explorar estas tecnologías, estas herramientas, pero para ir hacia hacer un trabajo interior, personal, sanación, podemos conectarnos con nuestra conciencia y visualizar estas heridas, estos hoyos, que se van a ver de cierta manera como fotografías congeladas, de conciencias atrapadas en el pasado, una herida. Y conforme aprendamos a usar este simulador interno con el cual caminamos, esta tecnología embebida en nuestro organismo, en nuestra conciencia, pues vamos a poder empezar a usar estas herramientas al servicio de nosotros mismos, al servicio de nuestro bienestar, al servicio del bienestar de nuestra comunidad. Entonces, el tercer y el último paso, que es el más importante, es que nos preguntemos cuál es la necesidad que tiene esa unidad de conciencia. Y que la podamos mirar como algo que está presente, no como algo que es del pasado, que es inamovible. No es un video que no se puede escribir. Es un video que cada vez que ves se reescribe. O sea, es en tiempo real, está en el presente, ¿no? Cuando le damos play, tu conciencia está yendo a ese momento en el tiempo. O esa unidad de conciencia del pasado se está poniendo playback en el presente. Entonces, esto no nada más vive en el mundo de estas teorías naturistas de la medicina. Ha habido estudios neurológicos, científicos, que han demostrado que la memoria no es algo parecido a cómo funciona la memoria en las computadoras. Aquí sí es un poquito diferente. La memoria, por lo menos en las personas, que es donde se ha estudiado, pero posiblemente en todas las personas con cerebro, en todos los individuos, vivos con cerebro, con sistema neuronal, ha de funcionar muy parecido. Entonces, la memoria pensábamos que se almacenaba de manera estructurada, organizada en las estructuras neuronales, ¿no? Resulta que es un poquito más difuso que eso, que un pensamiento lineal, como funciona un disco duro en una computadora. Y también resulta, cada vez que nosotros revisamos un evento histórico de nuestras vidas, de nuestro pasado, al servicio del bienestar de nuestra comunidad. Entonces, el tercer y el último paso, que es el más importante, es que nos preguntemos cuál es la necesidad que tiene esa unidad de conciencia. Y que la podamos ver como algo que está presente, no como algo que es del pasado, que es inamovible. No es un video que no se puede escribir. Es un video que cada vez que ves se reescribe. O sea, es en tiempo real, está en el presente, ¿no? Cuando le damos play, tu conciencia está yendo a ese momento en el tiempo. O esa unidad de conciencia del pasado se está poniendo playback en el presente. Entonces, esto no nada más vive en el mundo de estas teorías naturistas de la medicina. Ha habido estudios neurológicos, científicos, han demostrado que la memoria no es algo parecido a cómo funciona la memoria en las computadoras. Aquí sí es un poquito diferente.
La memoria, por lo menos en las personas, que es donde se ha estudiado, pero posiblemente en todas las personas con cerebro, en todos los individuos, perdón, vivos con cerebro, con sistema neuronal, ha de funcionar muy parecido. Entonces, la memoria pensábamos que se almacenaba de manera estructurada, organizada en las estructuras neuronales, ¿no? Resulta que es un poquito más difuso que eso, que un pensamiento lineal, como funciona un disco duro en una computadora. Y también resulta, cada vez que nosotros revisamos un evento histórico de nuestras vidas, de nuestro pasado, lo alteramos. Entonces, se han hecho experimentos psicológicos y también con estudios de encefalogramas y electros y demás situaciones, electrodos, etcétera, etcétera, que demuestran esto. Cada vez que uno revisa una historia del pasado, la está, digamos, cambiando un poquito. La pregunta es, ¿estás cambiando tu realidad virtual para seguir atrapado en esa misma situación? ¿O la estás mirando y por lo tanto cambiando para llevarla hacia una sanación de tu historia? Entonces, aquí me parece muy interesante esta herramienta, este proceso interior que vivimos los seres humanos, de cómo funciona nuestra conciencia y cuál es el símil con las realidades virtuales, ¿no? Y qué otra realidad virtual podría ser de mayor impacto y emoción e interés que nuestra propia realidad. Y a veces podríamos decir, más que mucha gente dice, es que yo no me acuerdo de mi infancia, ¿no? Nada de mi infancia me acuerdo. Me acuerdo a partir de que tenía 11, 12, 13, 14 años. Sin embargo, cuando te das cuenta que nuestra conciencia tiene la capacidad de fragmentarse, como cuando le hacías a las Windows de antes, que la unías a desfragmentar y ponía a acomodar el disco duro en orden para que estuviera más reducido el uso del espacio y se pudiera accesar los archivos más rápido y demás. Nuestra conciencia tiene la mismita capacidad de desfragmentarse. Nada más que hay que encontrar el menú y saberle dar doble clic y darles tiempo a ese proceso de desfragmentación. Ahora bien, todas las personas sufrimos situaciones que van a mermar nuestro estado de bienestar, que van a impactar nuestro cuerpo, que van a impactar nuestra psique, nuestra conciencia, y que van a generar estos scrambles o estos daños informáticos en nuestras unidades de conciencia o estos traumas. Y van a fragmentar, invariablemente van a generar una fragmentación de nuestra individualidad o de nuestra conciencia. La pregunta es, ¿qué tanto hacemos nosotros el proceso o la actividad de desfragmentarnos? Porque en todo momento la vida y las situaciones de la vida nos fragmentan. ¿Qué tanta capacidad nosotros tenemos de compensar esa fragmentación e ir sanando esas heridas que se van haciendo a lo largo del camino, tal que empecemos a caminar hacia la completud, hacia estar más completos, en lugar de hacia estar más fragmentados? Entonces, pues, si nunca se ha hecho un trabajo de mirar las realidades interiores y empezarlas a trabajar, entonces hay mucha tarea acumulada. No quiere decir que ya estemos molados, que no hay nada que hacer, sino simplemente quiere decir que hay mucha tarea acumulada. Un ejemplo de esta situación de cuál podría ser el extremo de cuando se fragmenta la conciencia es el síndrome de personalidades múltiples, por ejemplo. Es sabido que este síndrome de personalidades múltiples, en donde una persona pareciera que ahora es un individuo con ciertas características y ciertos recuerdos, y de repente es otro individuo que no conoce a este otro ego o a este otro estado de la conciencia, no tienen relación entre ellos, pero ambos toman posesión del cuerpo. Y una persona con síndrome personal múltiple puede tener 10, 15, 20 personalidades. Es sabido que estas personas
tienen un común denominador. El común denominador es que vivieron una infancia traumática. Y no estamos hablando de los traumas de la vida cotidiana, estamos hablando de un exceso de eventos traumáticos, ¿no? Estamos hablando de personas a veces que sufrieron abusos repetidos cuando eran niños, traumas, tortura, situaciones extremas que fragmentaron la conciencia en unidades extremadamente separadas de sí mismas. Entonces llega un punto en donde es tan desbordante esta situación que se fragmenta uno, y luego viene otra situación traumática y se fragmenta otro estado de conciencia. Luego va avanzando en edad la persona, se revive otra vez la situación traumática y se fragmenta de esa otra situación. Entonces, como esas unidades están, digamos, en crisis, están ya, crashó el sistema en esa unidad de conciencia, pues ya no se quieren reconectar, la unidad principal de conciencia no tiene interés, por lo menos de momento, de reconectar esa unidad, porque si no, se reactivaría todo el trauma otra vez. Entonces, lo interesante y lo que vale la pena empezar a reflexionar es que conforme nosotros vamos sanando esas unidades de conciencia, se va integrando a la unidad principal. Entonces es como si estuviéramos agregando procesadores a nuestra conciencia, ¿no? Ahorita, por ejemplo, vamos por la vida y tenemos 40,000 pedacitos, unidades de conciencia, procesos paralelos, que están viviendo dramas y situaciones y heridas y problemas y traumas, allá, en la parte de atrás de la unidad de procesamiento. Y están gastando energía y están gastando nuestra vida. Conforme nosotros vamos integrando esas unidades de regreso a nuestra conciencia principal, se va expandiendo nuestra capacidad de estar conscientes en el presente. Y cuando estamos conscientes en el presente, ¿qué pasó? Ya sanamos esa idea del pasado. Ya trajimos esa unidad de regreso a plenitud y nosotros estamos un poquitito más completos que antes. Y cada vez que hacemos un proceso de vamos a una nueva realidad virtual dentro de nosotros, completamos un pedacito más de nosotros. Y muchas veces ese trabajo de irnos completando paso a paso, pasito a pasito, genera que también sanemos síntomas, enfermedades crónicas y situaciones que a veces no entendíamos de dónde venían. Pues todas estas situaciones de síntomas muchas veces vienen de estas situaciones crónicas de la conciencia. Entonces, el software está intrínsecamente relacionado con el hardware, la conciencia con el cuerpo, y uno afecta al otro y viceversa. Si hay un impacto en el hardware, el software tiene que adaptarse a ese cambio, a esa actualización. Si hay una situación que genera un problema de software, el hardware va a ver afectado porque a lo mejor esta parte de acá está en overclocking o está calentándose o está con baja energía, o etcétera, etcétera, y va a generar, digamos, una actividad en un órgano, en un tejido, una falta de oxigenación, una falta de circulación. Si nosotros estamos no estamos, por ejemplo, en buena relación con las cosas que estamos comiendo, no estamos leyendo el log de errores que está generando, digamos, nuestra relación con los alimentos, nuestra relación personal con los alimentos. Entonces no podemos debuguear qué nos está haciendo bien, qué nos está nutriendo, qué nos está haciendo daño. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? ¿Y por qué esta filosofía y esta manera de ver las cosas, por lo menos la medicina, la sanación, es completamente diferente a cómo se acostumbra a ver desde la filosofía de salud tradicionalista? Porque en esta perspectiva, no son los doctores los que sanan a las personas, son las personas mismas las que nos sanamos.
Es nuestro cuerpo el que regresa a balance y sana. Es nuestra conciencia la que a través de estos procesos de interiorización, de recursión, de resignificación de las heridas, de las unidades que están fallando de la conciencia, que se van revisando, se van depurando, se van sanando, que vamos arreglándonos, ¿no? Entonces, son nosotros mismos las personas que sanan. ¿Y cuál es la visión moderna de cómo podemos sanar? Pues vamos al experto a que nos diga, la persona allá afuera, con la sustancia de allá afuera, que hace esta cosa para esta situación, o sea, es una visión plenamente cuantitativa. Esta sustancia sirve para esta cosa y en esta dosis, así se arregla en esta situación. Tú, si tienes esto y esto y esto, este síntoma, entonces, de acuerdo a probabilidad, tienes esta situación o esta situación, entonces hay que probar primero estas posibles soluciones. Entonces, en la visión moderna, científica, estamos mirando la sanación como un proceso tecnológico, como un proceso técnico, como un proceso que viene de allá afuera. Desde la visión del experto, la recomendación del experto y el medicamento exterior. Cuando trabajamos en esta visión holística, la sanación viene de adentro, de resignificar mis realidades, de resignificar mis relaciones con todo lo que me rodea, con todas las cosas que consideramos inertes o vivas que me rodean. Entonces, bueno, estamos llegando más o menos al final de esta charla. Voy a revisar rápidamente si no ha habido algún comentario o pregunta. Nos quedan unos cuantos minutos más. No sé si Gaby, que estás por ahí, tú tengas alguna notificación o alguna pregunta. Y si no, ya para empezar a cerrar la charla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Marco? Hola. Pues muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia y pues la evolución de alguna manera que has tenido en este tiempo que pues te conocí, ¿no? Quería platicar un poquito en la universidad, estudiamos la licenciatura ambos de animación y arte digital, entonces empezamos pues con una curiosidad, ¿no? Acerca del arte y la tecnología muy particular. Marco siempre se destacó por ser un gran ingeniero, ¿no? Un gran programador, ¿no? Ese pensamiento lateral siempre lo ha tenido pues muy desarrollado. Y pues otra cosa también es que es un lector ávido, ¿no? Realmente sé que Marco puede leer miles de libros, ¿no? En un solo, bueno, en muy poco tiempo ha leído muchísimo, muchísimo. Es una persona realmente que admiro muchísimo. Y pues sobre eso creo que has logrado pues ir descifrando, ¿no? Como a través de todo este conocimiento que con el tiempo has ido adquiriendo, estas soluciones acerca del tema de la salud de una manera pues de introspección y no solamente enfocarse pues en la enfermedad, sino en qué está provocando esa enfermedad, ¿no? Como hablábamos hace un tiempo acerca pues de estas cosas que a veces dejamos en el pasado, pero que son cosas que nos provocan enfermedades actualmente. En ese sentido, no sé si nos pudieras dar alguna sugerencia, pues, de algún libro, algún contenido que nos pudieras recomendar, pues, para nutrir de alguna manera no solamente, pues, nuestra mente, sino también nuestra alma, nuestro espíritu, pues, de esa manera conectar no solamente pues con nosotros mismos, sino también con la tecnología, porque creo que pues somos esas herramientas, ¿no? Nosotros somos tecnológicos, somos seres que se pueden conectar más allá y pues quisiera dejarte ahora, ya que profundicé un poco, platicándonos un poquito de eso, por favor. Sí, claro. Gracias por tus comentarios, por la pregunta.
Oye, quiero aprovechar porque me escribieron por mensaje también una pregunta, que la voy a leer y la voy a compartir y trataré de contestar las dos cosas. Más o menos, ¿no? Me comenta Gaby, bien, tocaya de Gaby, dice, de entrada me gusta cómo traduces tus conocimientos tecnológicos a la tecnología en la vida. Me gustaría saber quién es ese maestro de que hablas. Me gustaría sanarme y conocerme mejor. Bueno, gracias Gaby por la pregunta y por estar al pendiente de esta charla también. Contestando y tratando de contestar a ambas cosas, mi maestro, de que hablé en esta charla, y muchas veces hablo de él en distintas situaciones, se llama Scott. Él es un abuelo, ¿no? Abuelo, de verdad, porque tiene nietos, nietas, y abuelo porque también es una persona mayor, ¿no? O ancianos, como se le conocían antes en las sociedades que vivían en familia, ¿no? Antes de las sociedades modernas. Y él viene de una tradición de herbolaria clínica y luego de herbolaria más tradicional del norte de América, de Estados Unidos en particular, de las tribus de esa zona, ¿no? Y de ahí viene su linaje de enseñanza de distintos maestros. Y uno de sus maestros, de mi maestro, es Steven Buhner. Steven Buhner, ¿no? Y aquí contesto la pregunta que me preguntaba Gaby. Steven tiene muchos libros publicados y en específico, a mí lo que se me hace más mágico de Steven es cómo él también tiene un conocimiento muy técnico de todas estas situaciones, ¿no? Cómo está pasando las cosas a nivel celular, a nivel molecular. Pero también tiene un entendimiento muy holístico, cómo están pasando las cosas en el individuo, dentro de nuestra psique. Y él desarrolla una teoría, en varios de sus libros habla de esta teoría, de comunicación con plantas. Y cuál es el proceso biológico, fisiológico, a través del cual nosotros tenemos la capacidad de intercambiar lo que expliqué un poquito, pero explicado a través de cientos, si no es que miles de páginas, de cómo es que funciona este intercambio de información. Y entonces, bueno, pues la recomendación aquí, si es que quieren encaminarse en estos temas de relacionarse de manera más profunda y de empezar a tocar las puertas de estos temas de comunicación con plantas, está esta persona que tiene libros, es Steven Buhner, terminando de responder a lo que comentaba Gaby con su otra pregunta, la otra Gaby, pues básicamente el proceso es un proceso constante, ¿no? Es recibir buscar o encontrar la herramienta que nos sirva para empezar a sanar esta cosa que somos nosotros, ¿no? Que sirva la herramienta que sea, pero que nos sirva para completar nuestra conciencia que está distribuida por el universo, ¿no? En el pasado, en el presente, en el futuro, en cualquier lugar está nuestra conciencia, menos en el aquí y en el ahora. Y poco a poquito ir sanando nuestras relaciones que tenemos con todo lo que nos rodea, con nuestros elementos, con nuestra familia, con nuestro pasado, con nuestro futuro, con el vecino, con la tierra, con el aire, con la comida, con la medicina, que para mí mi medicina es la herbolaria y mis procesos de trabajo interno. Son las plantas que para mí son amigos, son maestros, son seres que me acompañan, son hermanos, son hermanas, que me acompañan en este proceso de estar vivos. Y para mí también, todo lo que nos rodea está consciente y está vivo, sea un organismo biológico o no. Y por eso me refiero a un lugar, está vivo y está consciente. Simplemente no es un organismo biológico, pero tiene una unidad de conciencia también con el cual podemos entrar en relación, en interacción, en comunicación, comunión. Y esto lo hacen todos también, no debería sorprendernos. Pero a veces pasa, por ejemplo, que llega una persona a un lugar que no le gusta mucho y dicen, ay, que fea vibra tiene este lugar, ¿no? Este lugar se siente feo, o ya me dio dolor de cabeza.
Entonces, teniendo una comunicación informática, temática no es mi cuerpo, cómo se siente mi cuerpo en relación con ese lugar. Y sin embargo, salimos digamos, de ese momento de verdad somático de interacción y regresamos a decir, no, las cosas inertes no pueden tener conciencia, no pueden tener emoción, esto que acaba de pasar es pura imaginación mía, o estaba muy feíto el lugar, estaba mal pintado y por eso sentí lo que sentí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad no sabemos exactamente por qué sentimos lo que sentimos de un lugar, ¿no? De este espacio al que llegamos, de este bosque mágico al que llegamos, de este lugar de cascada magnífico al que llegamos, que nos trae paz, armonía, calma, de este árbol que vemos por la mañana fuera de nuestras ventanas que nos abre un poquito más el corazón, de este ser de nuestros animales de compañía, perros, gatos, aves, peluches, lo que sea, tenemos una relación que va mucho más allá de esa relación física. Y que ese individuo ni siquiera tiene que estar cerca para que nuestro internet se conecte con esa otra unidad de conciencia, ¿no? Y bueno, pues con esto, si quieres, Gaby, a menos que tengas algún otro comentario o pregunta, pues terminaría yo la charla de la noche. Estás en silencio. Hago todo esto en todas las charlas, ¿verdad? Disculpen, me falta un poquito de experiencia. Pues muchísimas gracias, Marco, por estar con nosotros, por contarnos pues de esta nueva etapa y que nos encanta. He aprendido muchísimo contigo y pues seguimos conectados acá en el VR Fest. En 5 minutos vamos a arrancar con el con el taller de guionismo inmersivo. Se pueden registrar todavía para ingresar al Zoom y lo vamos a estar transmitiendo aquí en Discord, entonces se pueden quedar unos minutos más porque vamos a empezar pronto. Muchas gracias, Marco, seguimos en contacto. Gracias, nos vemos. Gracias.